Qué bien tenerte y tener esta conversación, pues llevo tiempo queriendo hablar de varios temas contigo Claro y que en sí es. general, sí, chamo, y es de, entre todas las cosas que quiero hablar, me encantaría tocar los Ujú. temas de cómo el arte en general ha transformado tu vida en cuanto a personal growth, en intuición, en magnetismo. ¿Qué herramientas del arte y de la actuación, sobre todo, porque esa es la parte más fuerte tuya, que donde te conectas con tu arte, si no me Sí, equivoco? sí, 100%. Si en verdad es algo, porque para mí es algo muy fuerte, pero yo no sé si es algo muy interno o si es para todo el mundo o si en verdad el arte es una forma de conectar con uno mismo para crecer. Y como ahora está tan de moda todo ese rollo, a mí me Claro. encanta todo ese rollo, quería ver la perspectiva tuya porque tú no eres muy vocal sobre eso, pero siento que por ahí hay algo que quizás se pueda explorar. Entonces cuéntame. Mira, no, bueno, gracias por invitarme y por estar aquí. Y gracias por abrir esta conversación porque, de nuevo, es muy interesante, también ver cómo todos los artistas tienen como su manera, ¿no? De hacer su arte. Para mí, todo comenzó como que, cuando estaba en clases de actuación más que todo. Entonces, cuando empezamos a trabajar un poco más, ya a finales de la universidad, cuando yo estaba en la universidad, empezamos a trabajar un poquito más quién soy yo como persona. Y para mí eso fue increíble porque fue prácticamente como psicología. O sea, eh, no psicología, pero Te estabas ¿cómo se descubriendo, llama? ¿no? Sí, Te estabas sesiones de psicología. autodescubriendo. Sí, era como ir al psicólogo, 100%. Ok. Entonces estábamos haciendo cosas un poquito más específicas donde se trataban de cosas que yo podía de verdad explorar y meterle a los Ujú. personajes y meterle al arte como tal. Ok. Esa fue la primera vez que yo te puedo decir como que me acuerdo perfectamente, estaba haciendo una escena de Hills, bueno, una obra de teatro, y se trataba, long story short, de una pareja, ¿verdad? Entonces al principio estábamos haciendo la escena y como que no estaba cuadrando bien, o sea, estaba yendo bien, pero como que no estaba conectando, ¿no? Entonces el profesor, hablando con el profesor, a mí me dice, mira, tú has tenido una relación como esta, has tenido una relación un poquito tóxica, un poquito como estancada y en esas cosas. Y yo dije, como que sí, sí, sí la he tenido. Y me dice, bueno, trata de explorar eso un poquito dentro del personaje, ¿no? ¿Qué, qué permisos le vas a dar tú al personaje que no te diste a ti mismo en esos momentos, ¿no? Y eso para mí desbloqueó algo dentro de esa escena y no solo de eso, sino también dentro de mi arte, ¿no? Chamo, Y repite eso dentro... que dijiste ahorita. Espera un momento. Tú dijiste, me volaste la cabeza, pues nunca había escuchado eso. Permítete, permítete hacer las cosas con este personaje que no te permitiste hacer en ese momento. Eso es correcto, O sea, eso es es correcto. revivir el momento de alguna forma, pero de una manera sana, Ujú. explorando otra cosa. O sea, ¿entendí bien el concepto? Más o menos, por ponerlo más o menos como tú lo dijiste, dentro de la escena uno está en un espacio bastante saludable, ¿ok? Porque no está pasando, o Ujú. sea, no está pasando mucho, no es como que las repercusiones van a ser de verdad en la vida de ahora en adelante, ¿no? Es un momento de la Claro. escena y ya, no pasa nada. Entonces, partiendo desde ahí, partiendo de un lugar un poquito más, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un poquito más resguardado de ti mismo, Ujú. él me dijo, ok, ya que estás ahí, acuérdate, revive un poquito de esa situación en la que estabas Ok. y escucha, ¿verdad? Escucha qué llevas dentro tú que quisiste haber hecho en ese momento que no hiciste. Y date permiso de hacerlo. Entonces, Ok. como cuando él me dijo eso, como te digo, me desbloqueó algo y yo dije como que, wow, todas estas cosas que yo llevaba dentro, que no quise hacer en ese momento, por X o Y razón, para no ponernos muy intensos, Ujú. Sí, sí, em, sí. por X o Y razón, las pude implementar y me las pude sacar de adentro. Y de verdad, esa fue la primera vez que yo dije, ok,
esto, esto es más que actuación. O sea, esto es Claro, más que literal, estás en una sesión de psicología con el psicólogo. 100%. Y Solo que por en vez de eso hablarlo, lo estás somatizando y lo estás haciendo con la expresión del lo cuerpo y tus estás haciendo, movimientos. Y que me parece, bueno, no por, no por echarle tierrita a los psicólogos, pero definitivamente dentro de las clases de psicología, si eso es implementado, mano, yo creo que sería mucho más efectivo, aún más efectivo de lo que ya es. Ujú, entre toda esa exploración, mientras que tú te vas explorando y te vas descubriendo y vas entendiendo quién eres mejor, ujú, mientras más auténtico eres, te sientes que tu arte de actor se mejora, o sea, tu lado sí, artístico se expande, o no hay que ser sí. auténtico con uno mismo para poder ser bueno en pantalla. Porque al final, No, o sea, tiene, la lógica te diría, brother, esta gente está faking todo el tiempo, entonces mientras menos auténtico eres, mejor porque puedes. Entonces, te lo claro. lanzo como pregunta para ver tu perspectiva. No, Yo no, sí. tengo una también, pero Sí, yo creo y siento que esa vulnerabilidad y esa autenticidad tiene que estar siempre presente, no importa lo que hagas. O sea, no importa lo que tú estés interpretando, si sea algo que sea completamente diferente a ti. Vamos otra vez a ¿cómo se llama? A lo que te estaba diciendo antes de darte permiso de hacer esas cosas. Yo siempre, yo siempre lo he visto de esa manera. A mí me gusta interpretar papeles que son muy diferentes a mí. Y también papeles que me dan licencia de hacer algo que yo no haría en la vida real. Y yo lo he visto así. Mi arte y mi trabajo y mi carrera, yo lo he visto así. Yo siento que, y las veces que hemos trabajado juntos, porque no lo hemos mencionado, pero hemos trabajado bastante juntos y tú has escrito cosas que me has dado la dicha de interpretar que han sido súper chéveres. Y, y la gente no sabe el trabajo que hay detrás. Y creo que ahorita estamos como acostumbrados al consumo muy rápido de contenido, pero el trabajo que está detrás 100% es fuerte y es grande y creo que nunca se llega a una perfección. Pero la constante búsqueda de esa perfección yo creo que es lo que lo hace por lo menos interesante para todo el mundo. ¿Y sientes que tú también te das permiso cuando escribes o cuando haces algo creativo de ir a esos sitios, ¿no? De rascar esa parte de tu cerebro y decir como que, ok, quiero hablar de esto, ¿cómo se llama? Quiero explorarlo, quiero dar mi perspectiva sobre eso, ¿no? O simplemente lo haces porque, pues, te dio la gana y te parece interesante. ha sido un proceso. No ha Ujú, sido fácil y no llegó directo. ujú, Y te lo voy a contar de dos maneras. La primera es la parte de encontrar mi autenticidad en claro. saber de qué quiero hablar. A pesar de que todos los proyectos que yo he hecho siempre me gustan y me enamoro de alguna manera de ellos, siempre había un poquito detrás mío que era, déjame ver qué puedo hacer para que a otra persona le guste. Claro. Y no fue hasta que yo trabajé toda la parte de validación Ujú, dentro de mí, de ujú, la necesidad de buscar validación fuera de mí, que no entendí cómo escribir algo sin importarme lo que a otro le importara. claro. Y eso pasó con mi libro de Ángeles y Demonios. Ese fue el primer El proyecto, primero. Ujú, el primero en toda mi vida, que yo lo terminé de escribir y yo lo publiqué. Y obviamente hay las maripositas en el estómago, pero realmente no me importaba lo que la gente pensara del libro. claro. Y inclusive hasta el día de hoy amo ese libro como no he amado ninguna otra cosa que hice antes de eso. Buenísimo. Entonces eso es una parte. Ujú, Pero claro, me tocó trabajar la autenticidad, me tocó sacar un montón de cosas de adentro, me tocó autovalidarme, por decirlo de alguna manera, y me tocó no depender de la validación de la gente afuera. El segundo tema que tocaste, el de darme permiso.
siempre lo he hecho, de que cuando yo me meto en un guión, sobre todo en guiones que no tengo que ir a vender o que no están porque alguien me va a pagar por eso, Ujú, exploro las partes más oscuras que puedo explorar. Y me doy ese permiso de meterme en lugares no solamente muy oscuros, sino meterme en lugares que no me corresponden. claro. Y te voy a decir el problema que yo veo ahorita y me parece grave. Mm, Chamo, hay una ola de decir, si tú no eres gay, no puedes hacer un personaje gay. Si tú no ujú, eres paralítico, no puedes hacer un personaje paralítico. Si tú ujú. no eres mujer, no puedes escribir de mujeres. Y me parece el error más grave que hay porque explorando esos temas, metiéndome yo en los zapatos de esa persona, es que logro entender muchas cosas de esa persona. Claro, sí, 100%. Em, Ahora, ya yo, va. Y ujú, perdón, ahora, obviamente, cuando uno está en una película de mucho budget o que van a ver millones de personas, claro, obviamente tienes que ir y buscar información sobre esas cosas y meter gente en la mesa que te ayude a canalizarlo de una manera correcta. claro, claro. Pero el cancelar o prohibirle a una persona que explore un personaje, Sí, no, eso está mal. me No, parece, bueno, pero tienes a Tom Hanks ujú. diciendo que él hoy no haría Filadelfia. Y me parece ridículo. Sí, mira, o sea, ¿quieres mi opinión sobre eso? Obvio. Como actor, obviamente, dime, obviamente como actor, ¿tú cómo lo Sí. ves? No, no, fíjate que de mi caso, y hablaré primero de lo que a mí me ha pasado últimamente, y es eso, ¿no? Es que ya ese tema, yo creo que de nuevo, viendo un poquito la autenticidad también, ¿no? Ya hoy en día la gente y los productores y los creativos están buscando eso mucho. Están buscando que los personajes se sientan de verdad lo más posible. Ok, Ahora, la premisa de el cancelar o no dejar a que gente explore esas cosas, en mi claro. opinión, es total bullshit. Yo sí siento que la gente, si tú quieres explorar esa parte de ti, si tú quieres meterte y ver tu perspectiva, porque de nuevo, o sea, lo que estás haciendo es tratar de entender ese lado. Y si lo haces, si Claro, lo quieres hacer a través de tu arte y a través de lo que tú quieres hacer, ¿ok? No hay mejor manera, ¿verdad? Porque lo otro que puedas hacer es salir, empezar a hablar, empezar a conocer a gente y no sabes cómo también. esa cuestión te va a recibir, ¿no? Pero no sabes cómo te van a recibir. Puede ser una Sí. experiencia totalmente negativa, como puede ser positiva, obviamente, Ojo, pero no pero está mal que la gente lo haría, ¿sabes? O sea, ir y tampoco, explorar y tampoco. preguntar y tener esas conversaciones de la misma forma que un actor se prepara para hacer, o sea, ¿cuántas actrices han dicho, no, es que yo fui a meterme a stripper por un mes porque tenía que un personaje stripper? Bueno, brother, si tienes que hacer un personaje de algo que no eres, ve y explóralo, háblalo, coméntalo, pregúntale a toda esa gente. Y si tú haces el mejor casting y tú te escogen, a nadie le debería importar qué pasa fuera de ese cuarto. Nadie te debería Correcto. preguntar qué pasa fuera de ese cuarto. Una vez que tú entras al casting room, y quiero hablar contigo de casting más adelante, Sí, sí, sí. porque me parece una parte vital, Sí, pero una vez que entras al casting room, tu vida debería desaparecer, 100%, desde mi 100%. perspectiva. Y sucede, a mí me sucede. Y bueno, para cerrar un poco el Ujú, tema, el otro, del estar cancelando o no dejando que la gente explore esas cosas, me parece bullshit, pero poniéndome los zapatos de la gente que está levantando la voz por eso, ¿no? Yo ujú, creo que no necesariamente es como algo como que, ay, bueno, vamos a hacerlo porque esto tiene que ser así de ahora en adelante, ¿no? Yo creo que eso viene un poco de la represión, ¿ok? De ok, la misma gente siempre escribiendo lo mismo y tomándose el, la, el- la libertad de sí, 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 simplemente interpretar cosas que no son, escribir cosas que nunca han sabido, ¿me entiendes? sí. Es como una paradoja un poco extraña, pero No, no, yo entiendo. es ahí de donde viene.
¿Me entiendes? Yo creo que Tom Hanks está diciendo, yo no haría Filadelfia hoy, porque él lo que está pensando en su mente, ¿ok? Es darle la oportunidad. O sea, obviamente Tom Hanks no necesita hacer, ¿me entiendes? Filadelfia ahorita. Sí, Entonces, lo que él está pensando es darle la oportunidad a gente que de verdad pueda interpretar esos personajes, que pueda hacerlo. Como personajes de la pero comunidad LGBTQ, como personajes como mujeres escribiendo sobre mujeres, mujeres dirigiendo mujeres, ¿me entiendes? Como que yo creo sí, que sí, esa ola viene más que todo de ahí que de cualquier otra cosa, que por más que sea, mano, por eso te digo, tú puedes seguir escribiendo y tú puedes seguir explorando esas cosas. Ahora, que ya no sea tanto como antes, que te daban la oportunidad de plasmarlo en pantalla o darte la oportunidad de dirigirlo, darte la oportunidad de interpretarlo, en mi caso, está bien ujú, también, porque esa gente también se merece su oportunidad y si estamos en ese sí. momento, está bien, no hay problema. ¿Me entiendes? Ahora, de caerle encima a la Para gente de mí, no poder y eso está mal. Yo no soy partidario de eso, pues. para mí, mira, yo te voy a decir el problema que yo estoy teniendo ahorita personalmente, lo que yo siento que está pasando y el Ujú. péndulo se fue para el otro lado. Yo siento que en este Muy momento para en los allá. creative rooms, en los creative rooms, en estos lugares se ha buscado una diversidad física, mujeres, Ujú. razas, que todo, pero todo el mundo tiene la misma visión y no hay una diversidad de ideas. Si tú ves todo lo que está Ok. saliendo desde mi perspectiva de Hollywood hoy, todo tiene la misma voz dicha por 300 razas distintas, por decirlo de esa manera, o por todos los sexos, o por todos los colores, o por todas las variantes que uno quiera decir. Pero Claro. todo este grupo de gente está diciendo exactamente lo mismo a su manera Ujú. y se le ha quitado la voz a un montón de gente que piensa distinto a uno y ya Claro. hay variedad en muchas cosas, pero no hay una variedad de ideas. Yo creo que Hollywood se estancó y le cerró las puertas a un montón de gente y ahora esa Ujú. gente perdió su voz y lo que ha pasado es que todas esas voces se están yendo a internet, se están Ujú. yendo a podcast y Ujú. ahí están recibiendo una audiencia que es 10, 15, 20, 100, 1000 veces más grande Ujú. que la voz de Hollywood. Y Hollywood para Claro. mí perdió su voz de la manera que en los años 2000 la tenía y era fuerte y era muy importante, porque Sí, claro. abrieron un espectro de cosas que se necesitaba y esa voz ahora es un echo chamber donde toda la gente de Hollywood piensa y habla y se convence a sí misma de que está bien, chévere, Claro. pero la transformación tiene que llegar para el otro lado, no solamente se puede quedar ahí, desde mi perspectiva. Y es donde nosotros, yo creo que podemos conseguir un happy medium, ¿no? Porque te entiendo Claro. y concuerdo con muchas cosas. Yo creo que todo proceso es eso, ¿ok? Ujú. Como los procesos políticos, pues, para no ponerme tan, pero el No, ejemplo no, no, político es no el te metas en siguiente. política, No, no no, te metas en escúchame, política. escúchame. No, Rápido, no, no, rápido. no, 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 no. No, no, pero no me voy a Perdemos a la meter. mitad de la gente. Escúchame. Cuando uno está muy a la izquierda y las cosas no sirven, todo se va Sí, para la derecha de nuevo, ¿verdad? sí, Y sí, sí, las cosas no claro. sirven, vamos para el medio. Entonces estamos en eso ahorita. Estamos o sea, Mira, si tú estás muy a la dime. derecha, y, o sea, estás aquí, ¿verdad? Y empiezas a irte a la derecha, y sigues yéndote a la derecha, terminas en la izquierda. Exacto. Es Porque todo, exactamente lo que está pasando, porque todo, eso es y lo lo que yo que, iba a decir. pero me gusta lo que dices. Hay que mantenerse en el medio y hay que hacer que ese Correcto. péndulo, chamo, empiece a frenar y se empiece a Está en el quedar en el medio. medio. Pero si no le das la oportunidad a esa otra gente, ¿ok? Sí, De irse 100%. completamente a la derecha, nunca vas a llegar otra vez al medio. ¿Me entiendes? Puede ser. Entonces, estamos en eso. O sea, son válidas. Aquí estamos, Sí, al sí, fin y al sí, cabo, no, estamos no, me gusta. especulando y son válidas. Me gusta Pero, porque tenemos como que los dos queremos llegar a lo mismo ujú, y vemos la cosa de lados distintos para sí, llegar a ese medio, que es lo que es importante. Bueno, por eso yo creo que tú y yo hemos trabajado tanto, porque en claro. nuestros personajes, en las cosas que hemos creado, siempre tratamos de buscar ese happy medium sin perder nuestra voz. Sí, así es. Y voy a preguntarte una pregunta, ya que te quiero hacer dos preguntas de eso. La Ok. primera es, obviamente estamos en un medio donde queremos influenciar o queremos crear una transformación
ya hablamos de que esa transformación pasa internamente Ujú, y eso, sin importar si alguien nos ve o no nos ve, nos va a afectar nuestra vida y eso ya es un plus. sí. La pregunta es, si tú alguna vez en tu vida has visto una película o una escena o algo que te impactó tanto que te logró transformar. Porque si nunca lo has hecho en tu vida, ¿a qué seguimos? No sé si te acuerdas de Jojo Rabbit, Sí, la famosa escena de las zapatillas, ¿no? ok, Que a mí me pareció, aparte de extraordinaria e inteligentísima manera de visualmente, sin decir nada y sin hacer absolutamente nada, mandar un mensaje tan fuerte, este, ahí fue esa escena en particular me despertó a mí esa, esa cosa que yo llevaba adentro, que yo dije como que, ok, yo tengo una conexión muy fuerte con mi mamá y todo lo que tenga que ver de dentro de esa círculo de emociones, yo soy muy ajá, sensible a eso. Y de ahí en adelante, ok, todo lo que yo he hecho como artista tiene un poquito de esa conexión, porque hierve en mis sentimientos que son muy fáciles de acceder. Y tratar, obviamente, no hay mucho allá afuera, ¿no? Pero tratar 100% de meterme más en papeles y contar historias que tengan que ver un poquito más de esa conexión entre hijo y madre. claro, Y tratar, obviamente, no hay mucho allá afuera, ¿no? Pero tratar 100% de meterme más en papeles y contar historias que tengan que ver un poquito más de esa conexión entre hijo y madre. claro, Em, Así que sí, o sea, esa escena de Jojo Rabbit, sobre todo el foreshadow de cómo Taika Waititi lo hace, ok. a mí me cambió. O sea, me cambió no solo como ser humano, sino también como artista, como tal. Que yo dije, ok, por aquí me puedo meter y estoy interesado en explorar un poquito más este tipo de cosas, ¿no? Ahí dijiste algo Em, importante, entonces, en Ujú, verdad esa escena lo que te hizo, y es solo, o sea, estás hablando de una escena, ni siquiera la película entera, una ujú, sola escena, sí. despertó una chispa en ti, Ujú. pero después tú fuiste y tuviste que hacer el trabajo. Después de ahí, empecé a hacer el trabajo más que todo personal de, de, de entender que para mí eso es un pilar muy importante. Antes capaz, como que sí, bueno, era mi mamá y todo lo demás, y hay veces que capaz tenía como que eh, ciertas emociones o ciertas cosas, pero no era de verdad como, no le estaba dando el peso que yo le tenía que dar a eso. Y de ahí en adelante solidifiqué mucho más la conexión que yo tengo con mi mamá y me Ujú, ha ido mucho mejor en mi vida. Mucho mejor en, ok. en, en todo aspecto. En todo aspecto. Ahorita lo que O sea, hago es llamar a mi mamá para cuando, o sea, necesito calmarme o escuchar o tranquilizarme. Llamo a mi mamá 100% y sin que ella me diga nada. Me, me, me tranquiliza. Me tranquiliza por eso mismo. o sea, que sí vale la pena seguir haciendo cine porque uno nunca sabe cuándo una escena le va a crear un impacto a una persona. También material que ves de otra gente te afecta de alguna manera o hace que cambies un poquito la química de tu cerebro. Mira, yo creo que hay dos partes. Mm, La primera parte es que yo creo que las películas no son un río, ok, son una gota de agua y cuando muchas gotas de agua se juntan, forman el río y ese río cambia el transcurso de la vida. claro. O sea, yo creo que es muy difícil pedirle a una película que cambie una sociedad entera. No, Pero si 100%, hacemos claro. 100, pero si hacemos 100 películas, donde en las 100 películas estamos dándote un mensaje de Ujú, unión, de perspectiva, de lo que sea, ujú, entonces esas 100 películas juntas sí pueden lograr una transformación. claro, Eso exactamente. es como yo veo el arte. Ahora, de la misma manera te digo que he tenido experiencias, sobre todo con mis libros, de gente que no me conoce, que me escribe por DM por privado y me dice,
gracias por esta frase, gracias por este capítulo, gracias por este libro, me identifiqué, me abriste una perspectiva nueva. Entonces ese libro, ese material afectó a una persona, pero como tú dices, esa persona ahorita tiene que ir y hacer el trabajo. Para mí Ah, claro, lo que yo hago es una chispa. Es una claro, chispa y 100%. y es mostrarte una perspectiva distinta y es mostrarte algo distinto. Porque el trabajo Sí, ya tú lo hiciste. O sea, digamos, el trabajo tuyo como tal, yo creo también, antes de escribir ya tú lo hiciste. Y durante las partes, cuando escribes, estás haciendo. es No las sé si quiero dos. meterme como en el proceso creativo, ¿no? Pero No, sí, definitivamente es tú el las trabajo ya dos. lo haces antes de escribir y esa escritura, digamos que es como la Las tesis, dos, ¿no? Del ¿sabes? Las trabajo dos. personal. Sabes que no, Claro. sabes que no. Para mí no. Mm, Para mí es las dos cosas. Para ok, mí es, lo trabajé lo suficiente para atreverme a sentarme a hablar del tema, pero en ok, el momento que me pongo a escribir y go deep, termino de sanar y de curar un montón de cosas que yo ni siquiera sabía que existían y que estaban ahí. Y claro. en muchos casos, en varios casos me ha pasado, te voy a dar dos casos distintos. Ujú, En el libro de la Academia de Ángeles y ujú, Demonios, sí, cuando terminé el libro, empecé a ver para atrás el libro y los capítulos y las publicaciones y todo lo que había hecho y dije, wow, empecé a tocar este tema que yo no tenía pensado tocar, que ni siquiera sabía que estaba dentro de mí, mm, pero obviamente está muy recurrente, o sea, entonces lo procesé a través del libro, que es la parte de claro, la soledad. claro. O sea, irónicamente, y el libro, el nombre del libro yo lo puse casi al final, se llama The Academy of Angels and Demons, Whispers of the Orphan Souls, Ujú, que a mí me sonaba bonito, pero cuando yo empiezo a ver para atrás, digo, estoy hablando de la soledad. claro, No solamente la mía, y en todos los personajes había un factor de soledad y cómo manejar la soledad y la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Pero yo todo eso no lo descubrí sino hasta que terminé. ok, wow, qué interesante. Y hay otra que me pasó, y esta, brother, no me voy a meter en los detalles porque es too much, Claro. pero yo cuando vivía en Venezuela todavía, Wow, estaba en cuando Mérida, estaban los dinosaurios. sí, en los años 1600 ahí, tan, tan, tan. Estaba en Mérida y estaba leyendo un periodiquito de Mérida, imagínate tú, un chamo de Caracas en una vacación en Mérida leyendo un En Mérida. periódico a los 17 años, eso no existe, pero bueno. Y hablaba sobre el aborto. Ok. Fast forward a college, que estamos hablando por lo menos 5 o 6 años después, estoy flipping channels en HBO a las 3 de la mañana en una noche de college esas que no puedes dormir y me sale una película en francés y digo, esto tiene que ser muy bueno para que HBO ponga una vaina en francés, hay que verla. Claro. Y de repente sale Roman Polanski, de repente sale Gerard Depardieu y yo digo, ¿qué es esta película? Y son ellos dos básicamente hablando toda la película. Toda la película. Y cuando termina la película te das cuenta que es una película sobre suicidio. ¿Sobre? Suicidio. Wow. Y no lo sabes hasta el final, hasta el Hasta último el final. segundo y tú dices, spoiler alert, perdón a los que no sabían, pero bueno, es muy vieja la película, no creo que... Claro, sí, sí. Y yo me quedé en esa noche y dije, yo tengo que escribir sobre esto, unir estos dos conceptos y me vino la carta del aborto y Mm, esto. mm. Y no se dio. 10 años después logro hacer ese corto y 10 años después, o sea que recientemente, me doy cuenta por qué escribí ese corto. Ok. Me demoró 10 años entender porque vino Y una persona de mi círculo y me dijo, ah, bueno, es que cuando tú tenías tal edad pasó esto, esto y esto y esto. Y conecté todo de un carajazo. ya Y conectaste dije, todo. no puede ser que yo este guión lo escribí hace 20 años Sí. y yo solamente ahora estoy descubriendo de qué se trata. Para mí eso es muy chévere lo que estás diciendo, porque hay, hay mucha gente que dice que la verdad
Bueno, obviamente no diste detalles y no sé qué es lo que habrá pasado, pero, pero definitivamente como que a mí mucha gente me ha dicho que, o lo han dicho en general, como que la verdad te libera, ¿no? En general, 100%, la verdad te libera en 100%. general. Pero yo creo, y es ahí donde comparo la verdad con la vida, que la verdad siempre, siempre, siempre consigue la manera de salir a la luz. Siempre. Es como la vida. La vida Sí. del ser humano, este, siempre va a conseguir la manera de sobrevivir y de existir. La verdad, capaz se toma un poquito más, ¿no? Porque Mm, tenemos la mentira. Pero la sí, sí, verdad, sí. siempre, no importa dónde, cuándo, quién sea, es más, en los momentos menos esperados, como probablemente te pasó a ti, la vas a conseguir. Sí, sí. Y eso al mismo tiempo te va a liberar. So, Claro. me Vamos, parece es el mensaje excelente. entero de Jurassic. Es el mensaje Es el entero de mensaje Jurassic Park. entero de Jurassic Park. Exactamente. Que mucha gente lo que ve son los dinosaurios y no sé qué tal, pero La vida el encuentra mensaje de forma. Jurassic, la vida encuentra forma. Siempre. Espérate un momento. Espérate un momento porque está bien que vamos a hablar de casting, pero yo como actor, yo me voy a tomar el tiempo de preguntarte a ti, que tú estás siempre del otro lado del casting, ¿qué, a ver, qué carajo tenemos que ser nosotros los actores para... No, mentira. Pero definitivamente como el casting, el casting para ti, ¿qué es? O sea, es un momento de conectar con los que potencialmente vayan a ser parte de tu proyecto, obviamente. Es un momento de buscar algo que no sabías que existía, ¿verdad? O que sabías que Ujú, estaba buscando. Definitivamente esas personas que llegan y te sorprenden. ujú, Pero que de verdad, para que la gente que nos está escuchando, ¿qué para ti es el casting? ¿Cómo puedes definir casting? ujú. Mira, para mí en verdad es todo lo que dijiste, pero Mm, depende mucho del proyecto en el que estás haciendo. claro. No es lo mismo lo que yo busco en un casting cuando estoy trabajando por un network grande, que tengo 10 Mm, ejecutivos al lado mío y todos estamos claro. tomando esa decisión y todos tenemos un norte. Mm, No es lo mismo el casting que hago cuando hago una película que es más íntima y es más corta y es más rápida. ujú, Pero para darte una respuesta a qué consejo yo le daría, y lo primero y lo más importante de todo es que, primero que el casting no empieza cuando tú entras por esa puerta. ujú. El casting empezó probablemente un año antes y tú ni te enteraste. Ok, Porque ¿qué pasa? Yo como escritor, cuando estoy haciendo una ujú, película o cuando estoy produciendo un show de televisión, en development ya estás empezando a ver quiénes son los actores que necesitas, qué tipo de personalidad claro, necesitas y todo eso. claro, Y claro. ya Ujú. estás empezando a ver televisión, shows, podcast, Instagram, Reels, TikTok, porque A hay reclutar veces, como mentalmente, pues, por ejemplo. correcto, y a Ujú. veces si ves a alguien en Instagram que dice, esta persona tiene la personalidad de este personaje, yo la noto y le digo directo al casting directo, asegúrate que esta persona venga al casting. Ok. Entonces, cualquier cosa que tú estés poniendo allá afuera Ujú. es una herramienta para ti para conseguir otro trabajo. Ya sea Correcto. en tu cuenta de Instagram personal, ya sea en otros shows de televisión, ya Claro. sea el comportamiento que tengas en otro show, porque eso es lo que pasa también. Muchas Ah, bueno, veces, ajá. muchas veces dices, ay, esta persona me suena, vas y le Ujú. preguntas a tus amigos productores y les dices, ¿qué tal fue trabajar con esta persona? Y te Y van a ahí, decir, oh, ojalá y mira, hayas hecho buen súper, llega trabajo. a tiempo, Exacto. se lee sus líneas, no sé qué, tal, tal. Otra que dice, brother, Más nunca. tóxico, más nunca, no te acerques, evítalo. Y eso en el Brother, y a gremio de veces los ni los... actores también, también está 100%, porque Claro, nosotros, obvio, lo primero que hacemos cuando buqueas un proyecto, lo primero que hacemos es empezar a hablar con amigos de nosotros que han trabajado con claro, esos mismos actores y te dicen de una vez, mira, ten mucho cuidado. O, marico, lo mejor, la mejor experiencia, claro, súper bien, súper chévere. So, sí, sí, eso estoy seguro que influye un montón. claro. Segunda parte. Mm. Esto es algo que, o sea, no lo sabe nadie, ni siquiera los ejecutivos con los que yo trabajaba.
Algo que Ok, yo hacía muy personal es que yo en mis castings, como en Miami está esta tradición de tener 25 personas esperando en un cuarto por 1 hora, 2 horas, que a mí no me gusta, pero bueno, es lo que hay. claro. Yo siempre metía o a un intern o a un PA dentro de la sala y le decía, pretende que tú eres uno de los actores, agárrate un guión, empieza a leer. ¿Para ¿Y qué? Para por que qué te lo hacía? leyeran. Te voy a decir Ajá, por qué. Porque muchas veces entraba una persona que yo no conocía y era fabulosa o estaba borderline. ok, Y yo en ese momento salía, me llamaba a mi PA y nos encontrábamos en la cocina o algo, que nadie nos viera, y le preguntaba cómo se comportó esa persona. Y si me decía súper respetuosa, claro, educada, trataba bien a la gente, saludó a la persona que limpia, entonces ya sabes que es mano, una persona que en un show de 9 meses con 25 actores va a ser una persona responsable. Si era un es bien patán, si era sneaky un eso, ¿viste? maleducado, si tiraba guiones, si no sé qué, si dejaba todo botado, si se comía algo y dejaba la tipa en la basura, Claro, brother, ojo con esa persona porque esas cualidades te las va a llevar al set y te va a contaminar el ambiente. 100%, 100%. Porque, Y qué sneaky de tu parte, de verdad, porque eso nunca lo he escuchado. O sea, porque ahorita esa es estoy, la lo que estoy, cosa. lo que estoy pensando es no solo las veces que he gasteado para ti, sino qué otras, en qué otros casting han tenido la misma idea que tú has tenido, porque probablemente sí ha habido en ese momento y yo ni me he dado cuenta. Quién sabe si me estaba sacando los mocos y por eso no me dieron el trabajo. No, porque eso es normal, No, 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 yo sé, mira, yo sé. primero es que tú tienes estoy seguro que tú no tienes ese problema, porque te conozco hace mucho tiempo y tú No, yo siempre estoy, eres muy estoy jodiendo. respetuoso y llegas a Sí, tiempo y te sabes tus líneas y todo. Ahora, una vez que entras al cuarto, tienes que tener una propuesta y la gente tiene que entender que tú entendiste el material, ese es el primer punto. claro, esa es la base. Entendiste el material y tienes una propuesta. No vengas a Sí, preguntarme cómo quieres que lo haga. Dime tú. claro. Yo quiero Sí, ver algo distinto, yo quiero ver algo que resuene con el personaje. sí. Si yo veo o si nosotros vemos que hay algo, una esencia buena, ya el Ujú, callback o ese mismo día es, déjame claro. ver si esta persona sabe prestar atención. Y te Ujú, voy a dar una nota que puede ser que la nota no tenga ningún tipo de sentido para el personaje, pero yo simplemente quiero saber si tú escuchaste. Porque sí, ponle que eres una mamá y yo te digo, bueno, hazlo como si fuera que la tipa es una borracha. Y tu presentación es exactamente igual. Digo, esta persona no me escuchó. Yo sé que no tiene sentido lo que te dije, pero yo ahora no ujú, estoy evaluando eso. Yo lo que estoy evaluando es, ¿sabes escuchar? Y sabes acceder a ese lado de ti para presentarlo, porque mucha correcto. gente no lo tiene. Y Esas ahí son filtras a un conchitas de montón de mango. gente. Claro, esas son conchitas de mango y esto es excelente que lo hayas mencionado porque es definitivamente algo que nosotros los actores es como una trampita, ¿no? Que sobre todo cuando estás comenzando, que no tienes mucha experiencia. Hay muchas veces que Ujú, los casting directors ven a alguien y dice, mira, esta persona todavía no está lista para este rol, pero quiero que la veas, porque quizás ok, eso te ayude para meterla en otro rol más chiquito o en otro proyecto en el futuro. Y eso a pasa veces te mucho. están llamando, y a veces te están llamando no para el rol ese, te están llamando simplemente para ver cuál es tu nivel y que Correcto. empiecen a pensar en ti. Ujú, Porque ver ese progreso, y te voy a dar un ejemplo muy específico, inclusive para un director, ver el progreso de una persona desde casting 1 a casting 7 es una señal. Y por eso claro, pasa. A mí me sí. pasó en uno de los castings que hice, que me acuerdo perfecto, en los, primero era el video, el video, el pre-tape que te mandan típico, El self-tape, sí. el self-tape, y la mayoría de la gente a una persona le dijo, mira, yo ya he trabajado con ella y no sirve. Ok. Pero yo vi el video y dije, esta persona creció, porque lo que me está Mm, poniendo en este tape es otra cosa, vamos a invitarla. ok, Y la invitamos al casting y cuando llegó al casting la reventó desde el primer casting. claro. Claro,
los otros productores que ya habían trabajado con ella en otras series, que ya habían Ya la trabajado con estaban esa descartando. persona, que ya la estaban descartando por su pasado, porque tienen una, pero claro, Visión. es Nickelodeon. Claro, es Nickelodeon, entonces los actores son muy jóvenes, tienen 16, Claro. 17 años y de repente tienes 23 y en esos 5 años cambió el mundo. Sí, 100%, 100%, Y te 100%. estoy hablando de So, gente, maybe esto definitivamente también es una conversación también para creativos, pues, o sea, para gente como productores y demás, para que yo creo que, no sé si me están escuchando a mí y están como viendo también que nosotros, yo entiendo que todo es un negocio, yo sí lo entiendo y entiendo, es que sí, es que es muy complicado, entiendo que todo esto es un negocio y al mismo tiempo yo no quiero hacerle perder el tiempo a nadie, ¿no? Porque el tiempo, cuando ya estás en las grandes ligas, equivale a dinero, ¿ok? ujú, Y nadie quiere perder dinero. Este, entonces no sé si los productores y directores de casting y gente que no está de este lado, no sé si escuchándonos a nosotros y a mí y ver por lo que pasamos, porque lo que estás diciendo es sumamente verídico. Eh, no sé si es pedirles que nos den más oportunidades en ese sentido, pero definitivamente como abrirse un poquito más a no tener una verdad absoluta en la cabeza, ¿no? Yo pero sé es que ya que, lo hacen. Sin que ustedes lo sepan, eso claro, ya lo están haciendo. ok, O sea, ok, ok, no, ok, esto para este lado de la mesa no es nuevo. ok, ok, Porque me ha pasado de los dos lados. También me ha pasado, bueno, pero a mí no me... Y llega otra persona, no, sabes, yo te estoy contando mi claro, experiencia personal con un caso muy claro, específico, pero es algo que se sabe, es algo que se entiende, es algo que es un progreso. O sea, para mí la mentira más grande que hay es esa, es, brother, esta es tu oportunidad única y si no la haces acá, te no, jodiste. no, no, Y no, esa no, es la tranquilo, pero la gente entra a los castings, a las claro, películas, a las oportunidades con esa visión, porque cuando yo vivía en sí, Los Ángeles había esa presión claro, de no, no, o if sea, you don't make it, y si se te dieron la oportunidad en if you didn't make it, se te acabó la carrera y es mentira. Esto es mentira, sí, es un muy, muy fuerte, maratón, que hay veces sí, que hay veces que puedes llegar a la meta antes, súper, pero eso también tiene sus claro, complicaciones, eso también tiene sus obvio, complicaciones y sus sí, negativos, que hay sí, veces que porque llegas puedes más llegar a un techo muy adelante. rápido, Exacto, y que a veces que llegas más adelante, ejemplos tipo Bryan Cranston, tipo Pedro Pascal, que todo el mundo conoce hoy en día, claro. también puede suceder y eso también tiene sus cosas negativas, pero definitivamente es un maratón, porque si no, yo hubiera parado en mi chemistry, en la lectura de química, que es ya un nivel Ajá. muy avanzado de casting, para Billy de Stranger Things, ¿verdad? Si yo hubiera tenido en la Uf, te cabeza veo de que esa perfecto en era ese rol, weón. si yo hubiera tenido en la Chamo, te cabeza que veo esa era, perfecto en ese rol. si yo hubiera tenido en la cabeza que esa era mi única oportunidad, olvídalo. O sea, Claro. ya me hubiera devuelto a mi país, ¿me entiendes? Entonces, no, esto es un maratón. Yo he estado Sí, en bueno, pero es que cuartos muy fíjate, grandes, me he reunido con gente muy grande, he trabajado con gente chévere y bueno, no se da, pero para adelante, no hay problema. ¿Por qué? Por darte el ejemplo de Billy, por ejemplo. De hecho, hace poco leí que estaban... em, el proceso de Billy fue muy interesante porque ellos obviamente querían buscar a dos, porque era Max, que era la hermana, y era Billy, claro. ¿no? Entonces Ajá. tenían que tener algún tipo de parecido de relación, ¿no? Eso también, por Sí, otro lado, en temas de casting, tiene mucho que ver. sí, 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 sí. Em, entonces, bueno, ellos estaban escuchando y leí en una entrevista hace poco que estaban considerando, y por eso capaz yo llegué a lecturas de química, estaban considerando que la familia de Billy fuera latina y Ah, wow. que una de las niñas que estaba para Max era Claro. esta chama Wednesday. eh, Ok, ¿Cómo se llama? Ortega, Jenna Jenny Ortega. Ortega. Jenna Ortega Ajá. estaba siendo considerada para Claro. Max, con el personaje de Max. Claro, ahora lo ves de afuera y gracias por decirme Sí. eso, obviamente. A mí me hubiera encantado interpretar a Billy y más con Jenna Ortega, hubiera sido increíble, Cuando hiciste pero las lecturas de química, ¿te acuerdas con quién las hiciste? O sea, ¿fue con una de las personas del cast o fue con un chamas no latinas? ¿No te fue, acuerdas? no fue con Max, o sea, con ella, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, fue con otra persona.
con otra persona, Ok. ahorita ni me acuerdo. Si era Pero esa pelirroja, otra me acuerdo. persona era pelirroja también, o Si sea, era pelirroja, no es que si era era una pelirroja. latina. Sí. Pero bueno, o sea, quién sabe, ¿me entiendes? Como que uno nunca Sí, sí. sabe que en ese proceso, en ese momento. Pero bueno, para terminar la historia, es eso, ¿no? O sea, el proceso de casting es tan, al mismo tiempo que es muy específico, Ujú, porque ellos saben y hay ciertas cosas que están puestas en piedra para el personaje, está siempre evolucionando y está siempre cambiando. sí. Yo te tengo una pregunta de casting que también te quería hacer. Este, porque me ha pasado un montón. Y es que tú has tenido una experiencia donde alguien entra al cuarto y cambia lo que, Ujú, lo que tú escribiste. ¿Me entiendes? O sea, has tenido una sí. experiencia donde alguien entra, no parece el personaje, no habla como el personaje, no se vistió como el personaje, y además cuando lo hizo algo totalmente diferente. No que sea más interesante o no, o menos, pero totalmente diferente que digas, wow, quiero meterme por aquí. ¿Has tenido esa experiencia? Sí, claro. Es que pasa muchísimo. Y pasa más de lo que uno se imagina. Y aquí Claro. viene la parte de lo que yo antes hablé de la validación esa que yo estaba buscando a través del material que yo escribía. Yo creo Ujú, que a los actores le pasa lo mismo con los castings, de que cuando van a un casting buscando validación, es mucho más difícil conseguir el papel. 100%. Cuando tú vas al casting sin perder el valor de quién eres tú como ser humano y como persona y como actor, sin importar la decisión que la gente que está al frente tuyo tome, estás más seguro, te relajas más y eres mejor. Si tú estás yendo al casting diciendo, este es el casting que me va a cambiar la vida, coño, prepárate para eso, pero no actúes de esa Claro, manera. ¿Y qué exacto. pasa? Y obviamente pasa mucho en nuestra industria. En nuestra industria la mayoría de la gente está buscando validación de algún lado. Siempre, sí. Entonces, mi consejo para los actores es, sana esa parte de ti, Afuera. porque cuando trabajas esa parte de ti de la validación, entras a los castings y haces un trabajo mucho mejor y te atreves a hacer esas Sí, cosas que tú estás diciendo. De sí. decir, chamo, ¿sabes qué? Yo no sé si me lo van a dar o no, pero yo me voy a atrever a este casting como si fuera el trabajo que me tocó hoy y lo voy a hacer como a mí me da Claro, la gana. Claro, sin volverte claro. loco de que si te están pidiendo una vaina, no vayas a... Bueno, sí, 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 Hay sí. sus O sea, límites, sí, hay sus dentro de. límites, hay sus límites, pero yo he escuchado muchos actores famosos que te dicen, brother, fui a ese tag y hice lo que me dio la gana y no me lo llevaron ahí, pero me contrataron para otra cosa. Anna Kendrick lo dijo en Ujú, varias de sus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega alguien y se te presenta y te hace eso, muchas veces cambias al personaje, muchas veces agarras un personaje que dices, wow, acá hay tela donde cortar, y hacerlo chiquito lo haces más grande. ujú, Inclusive en table reads, estás en el table read y ves que una claro, persona está dominando el table read porque vino preparada y ves algo que te gustó y dices, aumentale líneas a este personaje, sobre todo en proyectos grandes, aumentale a sí, este personaje, aquí hay tela donde cortar, hazlo, cámbialo, verga, vamos a darle la vuelta y lo haces, pues te puedes dar el lujo de hacerlo. sí. ¿Sabes Y qué? para finalizar Ajá, esta parte, porque es ujú, importante para que la gente lo entienda muy bien, es lo que sí. acabaste de decir tú de Billy, ese personaje, que si era latino eras tú y si no, no. Tú no sabías eso. Y no Ni sabemos si idea. esa fue la razón o no, pero muchas veces pasa eso. 2026 me estoy enterando. dos Claro. mil veintiséis me estoy enterando yo de eso. ¿Me entiendes? Por una Y, entrevista que y, salió. y pasa muchas veces en muchos cuartos en que tú dices, brother, la persona era perfecta, pero necesitábamos que, whatever. O lo Ujú, cambiamos a que sea latino. O ujú, necesitábamos que sea un poco más alto, más baja. Son cosas que no puedes cambiar de ti. No significa que eres mal actor, no significa que no te van a dar nuevas oportunidades, no significa que vales menos. sí, Y esa parte es muy, muy importante. Tú no sabes por qué se tomó esa decisión. Y si te enfrascas hay dos lugares muy fuertes que no te puedes enfrascar. Uno, no me lo dieron porque no soy suficientemente bueno. Esa es la peor que puedes claro, hacer. Nunca claro. pienses así. No. Y dos, y esta ojo, se lo dieron a ella porque seguro
tiene un chanchullo por detrás. No Ah, no, sirve eso es nada puro eso. ego. Ser, y Y no puede ser que sirve. pase, Puede ser ojo, cierto, pero puede es que ser no que tiene nada que pase, ver contigo pero igual. exacto, no te enfrasques ahí. Correcto, correcto. Eso es sumamente importante y yo agregaría un tercero, y esto es muy personal, que yo creo que todo artista hace, que una vez que sales del cuarto, empiezas a pensar en todas las maneras en que pudiste haberlo hecho Sí, mejor, ¿no? sí, Para eso está la preparación, pero te voy a dar un sí. secreto también. Hasta estando en el set haciendo el Ujú, personaje, yo llego a mi casa y digo, hay 3000 maneras más de hacerlo mejor. sí. O hay 3000 maneras más de hacerlo diferente. ¿Ok? Entonces, suelta eso. Suel- Entra al cuarto, haz lo que tengas que hacer, Pero vete ojo, y listo. ojo, porque hay una diferencia acá y también va el factor psicología y el factor validación. Y todo va agarrado Claro, de la mano. Y por eso yo creo que es tan claro. importante buscar esa autenticidad en uno. Lo que tú llamas es ruminating. Es pensar y Sí, pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y sí, pensar sí. en lo mismo. Ujú. Y la diferencia es, saliste del set, analiza lo que hiciste, mira qué puedes hacer y ahí puedes dejarlo. Porque no está mal autoobservarse y autocriticarse, pero No, es no, muy importante cortarlo. Cuando te quedas pegado en el pensamiento, ahí es lo que los no psicólogos te dicen, avanzas. es que estás overthinking, pero eso también te está dando una indicación de que hay algo que sanar. Todo es una señal. If you're Claro. overthinking, ¿por qué estoy overthinking y cómo lo puedo sanar o cómo lo puedo mejorar o cómo lo puedo... Curar no es la palabra correcta, pero ¿cómo Avanzar. puedo entender por qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo avanzar? Sí, Porque sí es sí, muy sí. importante lo que tú dices, porque sí, obviamente, pero llega un momento que tienes que cortar y avanzar. Sí, sí. Avanzar y seguir para adelante y listo, y se acabó. Hay mucha gente que Claro. dice como que, ah, bueno, te tienes que ganar el personaje, te tienes que ganar el, el, el que te den la oportunidad de jugar con. Yo digo, Mm, fuck that. No te tienes que ganar un coño. Ya tú estando allá adentro, ya tú estás en ese momento. ¿Qué pierdes con jugar en ese momento? ¿Qué pierdes con proponer en claro, ese momento? Nada. No pierdes un coño. Nada. claro. Pierdes que no sepan qué es lo que tú sabes hacer. Limitado Exacto. por un Uf, papel y por lo que está puesto. Así es como yo veo las cosas. Y chamo, creo que por darte, imposible mejorar esto, imposible. Creo que con y esa por darte frase, chamo, otro, es que quiero hablar, quiero seguir hablando, pero ya te dejo con lo último y es un ejemplo del por qué hay muchos cuentos allá afuera, no sé si te ha pasado, de que alguien va a un casting y lleva un amigo y ese mm, amigo entra al casting y hace el casting uf, y se lo dan al pasa amigo. muchísimo. Pasa un montón, ¿verdad? Pasa ¿Por muchísimo. qué? Porque ese amigo que fue probablemente no está pensando en qué quiere el personaje. Probablemente ni siquiera quiere ser actor, ¿ok? Y lo que está haciendo es ser su versión más genuina en ese momento, con los nervios, con el miedo, con Mm, todas esas cosas, ¿ok? sí, Es ahí un buen ejemplo del por qué tú deberías entrar a ese cuarto con esa actitud, preparado. claro. Excelente, brother. En verdad, gracias por tu tiempo. Creo que sacamos mucha Igual. información Ah, buena sí. para compartir, Mucha, mucha. Y nos quedamos sin hablar porque creo que nos faltó un tema, pero sabes que yo te puedo dar más tiempo por ese tema porque también me apasiona ese tema. pero ¿para cuál? ¿El de AI? El de AI, de la IA, Sí, pero por ese lo ponerlo de tenemos que esa dejar manera. para otro día porque ya llevamos una hora Sí, y no, ya 20, estamos, weón. ¿Quién ya va a ver estamos esta y yo vaina, tengo que... marico? Salud, brother. Gracias por venir. Salud. Se me acabó el café, pero salud. Tengo agua, tengo todo aquí. Sí, eso es agua. Ahorita le dicen agua a eso, no, un vodka. Tiene el mismo O color. sea, son las 11 de la mañana, ¿estás loco, weón? No juzgo, yo no juzgo, yo no juzgo.